bueno, estábamos hablando de la detención de Ollanta Humala. Imagínense, este expresidente va a tener que pasar 18 meses en prisión. Lo visitó su madre, lo cual fue impactante. Lo visitó también, visitó un miembro de la familia Fujimori, el hijo, le llevó sándwich, el hijo de Fujimori. Vamos a ver, por favor. La madre del expresidente Ollanta Humala fue una de las primeras en visitarlo en el penal de Barbadillo tras su reclusión. Elina Tazo permaneció por más de 3 horas junto a su hijo para posteriormente salir del lugar sin brindar declaraciones. Fue el primer fin de semana del exmandatario que pasó separado de su familia debido a la orden de 18 meses de prisión preventiva en su contra por el presunto delito de lavado de activos. En este penal también se encuentra recluido el exmandatario Alberto Fujimori, bajo un régimen ordinario cumpliendo una condena de 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos durante su gobierno. Sus hijos Keiko y Kenji Fujimori acudieron hasta el mismo recinto penitenciario en el día de visitas. Mis hermanos y yo, bueno, mi familia, en este caso mi esposo, mis hijas, hemos venido a visitar a mi padre. Él está tranquilo y hemos tenido nuestra rutina de siempre, compartir el almuerzo. La lideresa de Fuerza Popular estuvo acompañada de su esposo Marvito Vilanela. A su salida aseguró que su padre no comparte ningún ambiente del penal de Barbadillo con Ollanta Humala, aunque aclaró que entiende cómo se debe sentir la familia del expresidente recientemente encarcelado. La única reflexión que puedo hacer es que la privación de la libertad es una situación difícil, no solamente para la persona que está en prisión, sino también para la familia. Y tal como lo había comentado en las redes sociales, Keiko Fujimori se mostró preocupada por la situación actual de los hijos de la familia Humala Heredia. Lamento la situación, como lo he comentado en un tuit, sobre todo por los menores niños y también por su madre, que he visto sus declaraciones. Cabe mencionar que el congresista Kenji Fujimori se retiró del penal de Barbadillo pasadas las 9 de la noche sin brindar declaraciones. Pero un hecho llamó la atención durante su ingreso, y es que junto a él llevaba 2 bolsas con una de las siglas AF de Alberto Fujimori y otra con las iniciales OH, posiblemente Ollanta Humala. Mientras que en Chorrillos, Ilan Heredia visitó a su hermana en el anexo del penal de mujeres. Al retirarse, indicó que ella se encuentra tranquila y fuerte. El menor de los Fujimori contó que, como es habitual, fue a visitar a su padre como cada viernes, pero no pudo evitar pasar por la celda de Humala Tazo, quien se encontraba conversando con uno de sus abogados. El parlamentario sintió que el expresidente no se encontraba listo para pasar su primera noche en la cárcel. El congresista fujimorista relató que regresó a la celda de su padre y le comentó que Humala no contaba con nada, ni siquiera con una toalla, y su padre le dijo que lo apoyara en todo lo que necesitara. Además, dijo que fue su mismo padre quien preparó unos panes con queso para que se los llevara a Ollanta Humala y le dio algunas frazadas para que también se las hiciera llegar. Fujimori Gucci relata que luego se quedó conversando con Humala Tazo por varias horas de diversos temas y 2 días después se vio al congresista ingresar con 2 bolsas, una de ellas llevaba las iniciales OH. Kenji concluyó que quizá ha llegado el momento de construir puentes. Además dijo que la política es una cosa y la vida es otra. Ay Dios, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte es ver todas estas facetas de la política, qué fuerte es ver estas facetas del poder, y es que no podemos perder de vista que el poder te encumbra, pero también te hunde, que es como disfrutar de la hiel y de la miel, y parece que eso todavía no lo comprendemos. Bueno, ahí está, doloroso, marido y mujer presos, detenidos, 18 meses, ¿cuál es tu opinión? A ver, esta es una factura que América Latina está pagando, Verónica, Álvaro, ¿no? A un proceso de desinstitucionalización y fundamentalmente de personalización de la política. Sí, ¿qué es la personalización de la política? Es cuando las personalidades están mucho más arriba que las instituciones. Por lo tanto, las reglas
no te llegan, los sistemas no te llegan, los mecanismos no te llegan. Y uno de los hijos no deseados de la personalización de la política es la corrupción, indudablemente. Cuando tú piensas que todo lo puedes hacer, todo lo puedes lograr y que no hay poder que realmente se te pare al frente, ¿no? Ahora, esta personalización de la política nos lleva a una reflexión muy importante, ¿no? Trabajar en el tema de instituciones. Ahora, no es solamente el caso del Brasil, no es el tema solamente de la Argentina, no es el tema solamente del Perú, no es el tema solamente de Venezuela, o podemos poner muchos más. Los diseños de políticas anticorrupción en América Latina han fracasado, lo cual ha logrado contaminarte absolutamente todos los niveles, llegando incluso a presidentes. Hoy día, en América Latina, sinónimo de ser presidente, y se te pasa tu época de carguito, en el caso del Brasil todavía más dramático, ¿verdad?, es sinónimo de ser acusado o ir a la cárcel. Le está pasando a Cristina Fernández de Kirchner, le va a pasar seguramente a Lula todavía por mucho tiempo, le ha pasado a Dilma, le está pasando a Ollanta, le está pasando a Toledo en el Perú. Lo del Perú es trágico porque todos los expresidentes prácticamente están terminando, es una maldición, si tú quieres, entre comillas, de Fujimori, que el que es presidente inmediatamente va a terminar preso, ¿no? Entonces, a mí me preocupa mucho el desafío que se tiene como América Latina de construir sistemas institucionales de lucha contra la corrupción. Pero desgraciadamente, como hemos logrado hacer el tema de la personalización de la política, la respuesta ante estos sistemas decrépitos, ya carcomidos por la corrupción, son liderazgos que van a fortalecer todavía la lógica de personalización de la política. Creo que no se la entiende de otra manera la política, exactamente, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Tenemos como un conflicto. Mira, tú tienes en el Perú a un PPK que tiene índices de popularidad muy bajos, y también este tema de Ollanta puede ser una distracción ante las amenazas de 5 sectores que le van a declarar huelga indefinida, entre ellos el sector minero, que es importantísimo en el Perú, que te puede paralizar. Seguro, el Perú, como ¿no? acá. No, es grave el tema especialmente de la minería de la plata. Tienes un sistema decrépito de partidos políticos. No sé si Keiko le hará la talla para volver a ser candidata, tal vez en su tercer intento pueda lograrlo, pero ¿qué te está estimulando del otro lado? El surgimiento de una figura que la tendremos que ver, tal vez venida de los medios de comunicación, la tendremos que ver del mundo del deporte, la tendremos que ver del mundo de la farándula, yo qué sé, esa es la lógica del outsider. Por ahí sale, ok. Punto de vista, lo mismo te pregunto. Sí, de alguna manera todos coincidimos en el análisis general de que la corrupción se ha carcomido instituciones y hasta países posiblemente de aquí en un pero futuro. Siempre, ¿no? Esto es siempre. Siempre, pero ¿sabes qué? A ver, yo no tengo conocimiento, pero más o menos hace unos 20 años, 15 años, el señor Klitgar escribió un librito para combatir la corrupción, ¿verdad? Porque no hay una solución perfecta para la corrupción, sino todo el mundo ya lo hubiéramos aplicado. Pero este señor decía que uno de los elementos para combatir de la manera más efectiva dentro de lo posible es tener los peces gordos en cárceles. Es decir, porque normalmente se acostumbraba a juzgar a mandos intermedios, etcétera, y no había ejemplificación. ¿Y me estás hablando de que estos son peces gordos en el Perú? No, en todas partes. Si nosotros vemos de aquí a 5 o 10 años, de pronto un señor Lula en la cárcel, un señor Humala en la cárcel, un señor Maduro, por decir, en la cárcel, un señor Santos, que políticamente yo lo admiro por haber logrado los acuerdos de paz, pero está enfrentando acusaciones de corrupción. Uribe, es decir, por primera vez estamos viendo que en la primera figura exmandatarios o mandatarios, la justicia está a punto de llegar. Puede ser el fin y el inicio de un ciclo. Tienes ¿verdad? toda la razón. Pues yo lo vería con esos ojos, con alguna esperanza. Cosa que no sucedía antes porque eran muchísimo más blindados. Por supuesto. ¿Qué sucedió, por ejemplo, cuando se le estaba realizando un proceso a don Hugo Banzer Suárez? Vino un golpe, o sea, ha sido, si estaban antes más blindados, esta podría ser la posibilidad de que la política se oxigene, se limpie. Yo quiero verlo así. Y los futuros
candidatos a presidentes o presidentes Claro. se cuiden las espaldas, Claro. porque ya es sencillo que Porque tengo 10 presidentes en las cárceles. Si lo hago de esa manera, por ahí me toca eso en 20, lo mismo. Por lo tanto, ojalá que sea por lo menos un ejemplo en las clases políticas que lo necesitan urgentemente. ¿Qué percepción más positiva? ¿Qué se llama el libro? Es el señor Klitgar. Sí, pero Qué a maravilla, ver, si me permites, Ajá. si permites Tengo que ir acotar al esto. tema de Venezuela, así que Sí, pero rapidito, Ujú. te lo digo. Pero esto se da en coyunturas donde tienes un proceso de descomposición política. Es muy difícil, Álvaro, bajo la luz de la historia, que tú puedas tener un poder judicial independiente cuando tienes un sistema hegemónico político muy fuerte. Como acá. Ujú. O como en otros lados, ¿no? Ujú. Entonces, cuando tienes un sistema de descomposición, ¿no? Las Es fuerzas cierto. políticas ya no tienen la misma fuerza, esto también se lo llama en ciencia política, te crean islotes de autonomía, ¿no? Islotes de administración de justicia, donde lo que tú mencionabas, por ejemplo, al principio, ¿no? Puedes tener actores judiciales que quieran tener un paso a la actividad política y entonces eso les da la posibilidad incluso de ser severos, radicales en lucha con la corrupción. El tema básico está ahí. Cuando tú tienes esta lógica de independencia de la justicia es porque Puede tienes un funcionar. sistema Puede descompuesto. funcionar, puede funcionar. Sin embargo, no dejo, tú sabes que siempre el condicionamiento operante es básico en el ser humano, ¿no? Cuando tú le pones al estímulo un castigo, se Claro. extingue la conducta. Eso es básico, es lo primero que aprendemos en psicología, ¿no? Después ya lo aplicamos con los hijos, el marido, etcétera, pero Que eso está funciona, grave, eso me parece funciona. más atroz que cualquier Me- caso de corrupción. Uso de poder, Claro, también, uso por de poder. supuesto. Vamos a ver, nos vamos también de nuevo a caudillos, a presidentes que están cristalizados en su espacio, y llega de Estados Unidos una determinación muy particular desde el señor Donald Trump, y ella habla de que se podría sancionar a Venezuela si se instala esta constituyente. Escuchemos qué dijo, qué quería decir, por dónde se maneja este tema. Adelante, por favor. Y de último minuto nos llegan estas declaraciones del presidente Donald Trump tras la consulta popular en Venezuela. Y esta vez es una advertencia. Trump dice que, y vamos a citar, Estados Unidos no se quedará mirando cómo Venezuela se desmorona. Agrega que las acciones del pueblo, refiriéndose al plebiscito, siguen siendo ignoradas por un mal líder con sueños de volverse un dictador. Y reitera que tomará medidas económicas rápidas y fuertes si se instala la Asamblea Constituyente. Sanciones a Venezuela desde Estados Unidos. ¿Cómo puedes sancionar a un país? Es como que yo te quiera sancionar por no haber abierto tu buffet. O sea, ¿se puede? En la práctica se puede. Hay sanciones contra países, Rusia está sancionado internacionalmente, hay un El mecanismo. embargo a Cuba todavía. Bueno, es una sanción. Es posible. cierto, tienes ¿Verdad? razón. Sin embargo, aquí yo creo que hay que ver esto con preocupación, porque esto le hace un favor al régimen de Maduro, Pero por supuesto. porque otra vez va a lograr cohesionar al chavismo. Es decir, Trump, donde él apoye, realmente está haciendo un dañando. flaco favor. Uf, es como cuando el embajador de acá, ¿te acuerdas que dijo, Exactamente. no voten por Evo Morales? Manuel pero Rocha. Manuel, Rocha. por lo mismo todo el mundo a votar por Evo. Por lo tanto, es un poco el estilo de Trump, no hay un razonamiento Lógico. detenido, sereno, etcétera, para cada intervención que él hace. Su presencia en los foros internacionales ha marcado ya, o ha ratificado, por mejor decirlo, una personalidad, ¿verdad? Él lleva la política exterior de la manera más irreverente, por así decirlo. Es el mejor de los, ¿no? de los adjetivos. Y en De la manera más Venezuela, doméstica y si grotesca. esta era una especie de introducción al tema Venezuela, es preocupante, ¿verdad? Estamos en 2 semanas cruciales, hasta el 30 de julio lo que pueda suceder en Venezuela es grave, porque aquí no interesa si Maduro cuenta aún con legitimidad, tiene la legalidad, si la oposición tiene legitimidad, algo de legalidad, es un zafarrancho Venezuela. Pero lo que no podemos negar es que hay muertos y que es una sociedad que se está desangrando. Por lo tanto,
oposición y oficialismo deben tomar decisiones maduras. Yo creo que Maduro ha respondido a la intervención de Trump de la manera más contundente, no meta sus narices acá, se lo ha dicho a la Rajoy. constituyente ya le pertenece al pueblo, ya no me pertenece a mí. ¿No Entonces, parecería que la decisión es hacerla, y eso va a violentar el país. Sin duda, pero es que, como dicen, la intromisión norteamericana puede entorpecer todavía más, aún más esto. ¿Qué opinas? Hay que ver un poco el contexto internacional, ¿no? Y yo creo que Trump no hace cosas, ni locuras, ni declaraciones sin pensar en el fondo. Y yo estoy plenamente coincidente con Álvaro, o sea, Trump sabe y sabía muy bien que hacer estas declaraciones le hacían un flaco favor a Maduro. Hay que ver el contexto internacional del precio del petróleo, pues. Y hay que ver todavía la dependencia, ¿no?, del mercado venezolano con Estados Unidos en el tema del petróleo. Es lo que podría hacer es cortar la importación. Claro, es una amenaza, es una amenaza que yo creo que, como todas las amenazas de Trump, son imposibles en este momento de ejecutarlas, porque estás en una escalada del precio del petróleo. O sea, el precio del petróleo de alguna manera se está estabilizando, está subiendo. Paréntesis, buenas noticias para el país, para ¿no? Buenas noticias, ¿no? Entonces, Estados Unidos necesita mantener el flujo de compra del petróleo venezolano por razones lógicas del mercado internacional. Entonces, por eso Estados Unidos, más de lo virulento verbalmente, no ha tomado ninguna medida, que ya podía haberla tomado inclusive antes con el tema de Venezuela. Segundo elemento interno. Las cosas están claras, ¿no? Es decir, desgraciadamente en Venezuela la oposición entiende que la vía democrática, la vía pacífica no es el camino para derrocar a el presidente Maduro, y a la inversa, ¿no? Maduro establece que la fuerza es algo fundamental. Se lleva adelante la constituyente, ¿no?, la elección para conformar la constituyente, lo cual será un proceso cerrado, precluido, que es un principio electoral fundamental, significa que ya no lo puedes revisar. ¿Qué te va a implicar eso? ¿No? Probablemente la estadía a tiempo infinitum del presidente Maduro, que es lo que busca la Asamblea Constituyente. Lógico, lo que pasa es de que tú vas a modificar, cuando tienes Asamblea Constituyente, modificas los elementos básicos, esenciales de tu Constitución, y ahí pues dice, la Constituyente puede decir, señores, Maduro se queda para más tiempo, etcétera, etcétera. Pero además le puede dar facultades todavía mayores de las que tiene en relación a los otros órganos del Estado. Ok, pero ha habido una respuesta principalmente de la Cancillería venezolana, que esto es lo que le ha dicho al presidente norteamericano. El gobierno de Estados Unidos muestra, sin pudor, su parcialización absoluta con los sectores violentos y extremistas de la política venezolana, partidarios del uso del terrorismo para derrocar a un gobierno popular y democrático. La ruina moral de la oposición venezolana ha arrastrado al presidente Trump a cometer una agresión abierta contra un país latinoamericano. No sabemos quién pudo haber redactado, ni mucho menos autorizado, un comunicado de tanta pobreza conceptual y moral. El delgado velo democrático de la oposición venezolana ha caído y revela la brutal fuerza intervencionista del gobierno estadounidense, el cual siempre ha estado detrás de la violencia sufrida por el pueblo venezolano en los últimos 4 meses. No es la primera vez que denunciamos y confrontamos amenazas tan disparatadas como las contenidas en este insólito documento. Hacemos un llamado a los pueblos de América Latina y el Caribe y a los pueblos libres del mundo a entender la magnitud de la brutal amenaza contenida en este comunicado imperial y a defender la soberanía, la autodeterminación y la independencia, principios fundamentales del derecho internacional. El poder constituyente originario está contemplado en nuestra Carta Magna y solo compete al pueblo venezolano. La Asamblea Nacional Constituyente será electa por el voto directo, universal y secreto de todas las venezolanas y todos los venezolanos bajo la autoridad del Consejo Nacional Electoral, como lo contempla nuestro ordenamiento jurídico.
es un acto de soberanía política de la República. Nada ni nadie podrá detenerla. La Constituyente va. Hoy el pueblo venezolano es libre y responderá unido ante la insolente amenaza planteada por un imperio xenófobo y racista. El pensamiento antiimperialista de nuestro libertador se encuentra más vigente que nunca, cuando dijo: los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miseria en nombre de la libertad. Caracas, 18 de julio del 2017. Regresamos, ahí está, esas fueron las declaraciones del canciller Moncada. Nuestro diplomático será acá el que va a hablar, va a decir cuál es la percepción que se tiene al respecto. A ver, siguiendo la línea de Marcelo, que nos estaba diciendo en la última intervención, que lo que puede suceder con la ya establecida o realizada la constituyente. Obviamente se va a buscar, creo yo, en esa línea, una mayor legalidad. Es decir, hoy no convoca elecciones regionales, con la constituyente el poder de la Asamblea Nacional desaparece, por lo tanto, a mayor legalidad, sin embargo, la consecuencia es menor legitimidad. Es correcto. Por lo tanto, creo que ese va a ser un gran problema para Maduro, más allá que su nueva constitución establezca que él va a ser presidente hasta que el día que se muera, que la asamblea ya no tiene ninguna función, etcétera, etcétera, que rearme todo el aparato institucional de Venezuela a sus ojos, que está prácticamente hecho así, pero lo va a fortalecer o va a eliminar el único eslabón que le falta, que es la Asamblea Nacional. Correcto. Sin embargo, eso se va a traducir en las calles de manera más violenta. Claro que sí. Porque su legitimidad va a bajar a los suelos. Por lo tanto, creo que es un juego perverso, que todavía Maduro sigue, ¿no? Sigue en ese juego perverso, que va a ser el último en que va a pagar la consecuencia. Claro, dependerá mucho si la oposición entra funcionalmente a ese juego, y creo que la oposición no lo hará. A ver, ¿cómo puede entrar funcionalmente ese juego? Tienes tú un periodo primero de elecciones, ¿no? Ya tienes los candidatos, Maduro te ha puesto a las mejores fichas de su gabinete como candidatos a la Asamblea Constituyente. Por supuesto, bajo el diseño electoral que se ha establecido para la Constituyente, la oposición va a tener una reducida presencia, pero la va a tener, ¿no? Y eso te va a generar un tiempo de debate, de propuestas, es decir, estás tomando aire de las calles para volver otra vez el escenario de la discusión interna. Claro, la gran duda que se tiene en Venezuela, y parece que la respuesta es no, es que la oposición esta vez le sigue el juego funcional, ¿no? Es decir, tú vas a tener una oposición que no te va a creer en esa constituyente, vas a tener una atención que no va a estar en esa constituyente, y que la oposición va a lograr, por supuesto, de manera más virulenta, tratar de voltear a Maduro directamente sin el paso de esta constituyente. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar después de esta constituyente? Primer elemento, ya lo he dicho, no se pueden llevar adelante elecciones. Por lo tanto, las elecciones regionales que estaban programadas para este año quedan suspendidas, porque son importantes las elecciones regionales, Vero, claro, Álvaro, nacionales. Porque era el esquema del cambio de transposición de poder político. El poder político, que ya lo tiene la oposición en la asamblea, ahora lo iba a capturar en el ámbito regional, y eso sí te iba a dejar huérfano de estructura y de apoyo político a Maduro. La segunda consecuencia, poder constituyente. Por lo tanto, no puede haber poder mayor que el poder constituyente. Así es. No hay órgano judicial que pueda tener voz y voto, menos puede haber una asamblea deliberante. Ya tienes una asamblea mayor que tiene características deliberantes, por lo tanto, la estrategia está armada. Sí, lo único que está haciendo Maduro, me parece, es ganar tiempo y darse un poco de chance, quiero seguir siendo optimista, ganar un poco de chance para que la salida pueda ser pactada, ¿no? Es decir, para que pueda haber una remoción del régimen pactado. Precisamente a partir de esta estrategia, de repente, como la estás planteando, es que se ha dejado en detención domiciliaria a López y está dando pasos así, internamente para poder. Lo mismo decía el otro día acá nuestro analista Andrés Torres, y reiteraba, ¿recuerdas? Está ganando tiempo. Para él un día más es oro, un día más para seguir, bueno, él se refería a seguir llenando las arcas, en fin, un día más es importante para él. Ya nos vamos. ¿Cuál sería un análisis final, siendo que estamos viendo situaciones similares
con tantos kilómetros de diferencia, parece que nosotros seguimos estigmatizados con esa línea europea que nos han dejado, ¿no? de la forma de ser del español y que la hemos heredado y de repente la seguimos teniendo en la sangre y esa conducta que sabemos que viene de por allá. A ver. No, simplemente se me quedó en el tintero, como se dice, cuando hablamos de las sanciones que anunciaba el presidente Trump. Meses atrás el secretario de Estado americano Tillerson había anunciado sanciones, pero no a Venezuela, y ahí Tillerson dijo, no queremos sancionar a Venezuela, vamos a sancionar a los individuos. Y es que ahí surgió obviamente el embargo de bienes, congelación de cuentas, hasta su propio vicepresidente. Por lo tanto, hay posibilidad de sancionar o endurecer estas, porque a Venezuela sería realmente trágico que más allá de la crisis económica, monetaria y política que vive Venezuela, se la sancione y se la asfixie económicamente de mayor manera, ¿verdad? Yo creo que eso, simplemente para subrayar, agradecerte como siempre, ha sido una linda mesa y Marcelo, un gusto conocerte en persona, así que nada, ya estaremos otra vez. Sí, me gustó mucho la interacción que han tenido entre ambos, se complementan muy bien, esto es importante. Yo dejaría esto en suspenso, ¿no? Y una llamada que no se pierda en esta serie de análisis internacionales. Tenemos pendiente el caso argentino que está de película, sí. Kirchner ha dado una patada al tablero, se ha desligado de su propio partido para armar su partido, precisamente para escapar de la cárcel, otro detalle. Me gustaría saber cómo le está yendo a Lenín Moreno en sus primeros días de presidente, cierto, que también es un caso muy fundamental. Alejándose cada vez más. Alejándose cada vez más de Correa, que incluso daría paso, según lo que se comenta en el Ecuador, ya a acusaciones judiciales en contra del propio Correa, ¿no? Entonces esto está por demás interesante. Continuará, gracias, muchísimas gracias. Un gusto, un privilegio, ambos por haber estado en el programa. Qué bueno es enriquecernos con el conocimiento de nuestros analistas, de nuestros panelistas. Vea usted qué diferente es escuchar la noticia y qué diferente es analizarla como tal, darle un contenido, entender el contexto. Creo que así para todos es sencillo y en la medida en que vayamos entendiendo todo, vamos a tener una mayor capacidad de reflexión. Un abrazo, hasta la próxima.